Dark Souls está lleno de monstruos enormes, demonios, dragones y criaturas diseñadas para intimidarte. Pero hay un jefe que provoca un miedo completamente diferente. No necesita gritar, no necesita correr hacia ti, ni siquiera necesita ser el enemigo más fuerte del juego. Aún así, muchísimos jugadores sienten incomodidad apenas llegan a esta pelea. Y lo más interesante es que ni siquiera saben exactamente por qué. Porque este jefe no da miedo como un juego de terror tradicional. No usa jumpscares, no usa sustos rápidos, no usa escenas exageradas. Lo que hace es mucho más raro. Te hace sentir incómodo lentamente, como si estuvieras entrando a un lugar donde no deberías estar, como si estuvieras viendo algo prohibido, algo antiguo, algo triste. Y eso es exactamente lo que vuelve tan perturbador a Dark Sun Gwyndolin. Hoy en Código Gamer vamos a hablar de por qué este jefe da miedo de verdad, y cómo From Software creó uno de los momentos más incómodos y psicológicos de toda la saga Souls. Porque mientras otros jefes intentan destruirte físicamente, Gwyndolin parece intentar meterse dentro de tu cabeza. La primera razón por la que Gwyndolin funciona tan bien como jefe, es anhelando, porque honestamente, este lugar ya se siente raro incluso antes de descubrir la verdad. La primera vez que llegas parece increíble. Después de pasar por zonas oscuras, sucias y destruidas, finalmente encuentras una ciudad dorada gigantesca. Todo parece perfecto, divino, casi celestial. Y durante unos minutos, el jugador realmente cree que llegó al centro del poder en Dark Souls. Pero poco a poco empiezan los detalles extraños. Las calles están vacías, no hay vida normal, no hay personas hablando, no hay movimiento real. Todo parece detenido en el tiempo. Y eso crea una sensación rarísima. Porque anhelando uno se siente viva, se siente abandonada. From Software usa muchísimo el silencio aquí, no hay música constante, no hay sonidos relajantes, solo ecos, viento y espacios gigantescos vacíos. Y mientras más explores, más notas que algo no encaja. La ciudad parece demasiado perfecta, como si estuviera ocultando algo. Y justamente ahí aparece uno de los giros más importantes del juego. Gran parte de anhelando era una ilusión, la luz. La belleza, la sensación divina, todo era falso. Y cuando descubres eso, el lugar entero cambia completamente. Ya no parece una ciudad majestuosa, ahora parece un cadáver. Un reino muerto intentando fingir que sigue vivo. Y justamente dentro de esa mentira vive Gwyndolin, solo, escondido, protegiendo una ilusión que literalmente se está cayendo a pedazos. Eso ya vuelve al personaje muchísimo más perturbador antes incluso de enfrentarlo. Porque no parece un villano tradicional. Parece alguien atrapado dentro de una realidad falsa desde hace muchísimo tiempo. Y luego está el diseño del personaje, que honestamente, es una de las cosas más incómodas de toda la saga, porque Gwyndolin no parece humano, pero tampoco parece completamente monstruoso, está atrapado en algo intermedio, y eso provoca muchísima incomodidad visual. Su parte superior parece elegante, casi divina. Pero abajo, el cuerpo se transforma en serpientes. Y no son serpientes pequeñas. Son masas enormes moviéndose constantemente debajo de él. Eso hace que el personaje parezca antinatural desde el primer segundo. Ni siquiera camina normalmente, flota, se mueve lentamente, silenciosamente, como si ni siquiera perteneciera al mundo físico. Y aquí From Software demuestra algo increíble. Muchas veces el miedo más efectivo no viene de algo monstruoso. Viene de algo que parece casi humano, pero no del todo, porque el cerebro automáticamente detecta que algo está mal, y Gwyndolin genera exactamente esa sensación. Incluso su voz ayuda muchísimo. No habla como un villano agresivo, habla tranquilo, casi demasiado tranquilo, y eso hace que toda la escena sea todavía más extraña, porque parece alguien completamente desconectado de la realidad, como una figura atrapada en soledad durante siglos. Y cuando entiendes el lore, todo empeora. Gwyndolin fue criado bajo reglas extremadamente raras por Gwyn. Aunque era hombre, fue criado como hija debido a su conexión con la luna. Eso hizo que creciera aislado, oculto y prácticamente olvidado. Y honestamente, puedes sentir esa soledad en todo el personaje. No parece un dios poderoso, parece alguien roto emocionalmente. Y esa mezcla entre tragedia y horror psicológico hace que sea uno de los personajes más perturbadores de todo Dark Souls. Pero ahora viene la parte más importante de todo esto, que es la pelea. Porque honestamente, Gwyndolin no tiene el combate más difícil de Dark Souls. No es como Ornstein y Smough, no es Artorias,
no es Manes, y aún así, muchísimos jugadores recuerdan esta pelea muchísimo más de lo que recuerdan otros basis más difíciles. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque la pelea no intenta impresionarte con acción, intenta hacerte sentir incómodo, y eso cambia completamente la experiencia. Todo empieza con el famoso pasillo infinito, ese corredor larguísimo y oscuro que parece no terminar nunca. La primera vez que lo ves ya se siente raro, porque en Dark Souls normalmente los escenarios tienen límites claros, pero aquí no. Aquí parece que el espacio se rompe. Mientras corres hacia Gwyndolin, da la sensación de que nunca logras alcanzarlo realmente. El escenario se repite una y otra vez. Las columnas, las paredes, la oscuridad, todo parece idéntico. Y poco a poco el cerebro empieza a sentir que algo está mal. Como si estuvieras atrapado dentro de un sueño raro donde el lugar nunca termina. Y honestamente, creo que esa es una de las partes más inteligentes de toda la pelea. Porque el miedo no viene de un jumpscare, viene de la desorientación. From Software logra que el jugador se sienta perdido incluso estando en un pasillo completamente recto. Eso es increíblemente difícil de hacer. Y luego está Gwyndolin desapareciendo constantemente. Nunca se queda quieto, nunca se enfrenta a ti directamente como otros jefes. Siempre está alejándose, mirándote desde lejos, manteniendo distancia. Eso hace que no parezca un enemigo normal, parece una aparición. Casi como un fantasma, y eso vuelve toda la pelea muchísimo más incómoda, porque no sientes que estés luchando contra un guerrero, sientes que estás persiguiendo algo que ni siquiera debería existir. Incluso sus ataques ayudan muchísimo al ambiente, las flechas mágicas, los orbs, la magia luminosa, todo se siente frío, preciso, silencioso, no hay brutalidad salvaje, no hay golpes exagerados, todo parece controlado y distante. Como si Gwyndolin estuviera separado emocionalmente de todo. Y mientras eso ocurre, la música sigue aumentando esa sensación rara. Porque honestamente, la música de esta pelea no suena épica, no suena heroica, suena triste, vacía. Como si todo el combate estuviera ocurriendo dentro de algo muerto hace muchísimo tiempo. Y eso hace que el jugador empiece a sentir otra cosa además de miedo, melancolía. Porque Dark Souls tiene una característica muy especial. Muchos de sus jefes no solo dan miedo, también dan tristeza, y Gwyndolin probablemente es uno de los mejores ejemplos de eso. La pelea entera se siente como si estuvieras entrando al último rincón olvidado de alguien completamente solo. Y creo que justamente ahí está el verdadero terror psicológico. No da miedo porque sea agresivo, da miedo porque se siente vacío. Y muchas veces, el vacío puede ser muchísimo más perturbador que cualquier monstruo gigante. Porque mientras más dura la pelea, más sientes que algo en ese lugar está roto. La realidad, el espacio, la soledad del personaje, todo parece mal. Y cuando una pelea logra hacerte sentir eso sin usar terror tradicional, significa que está increíblemente bien diseñada. Y creo que aquí llegamos a la razón más importante por la que Gwyndolin da tanto miedo. No es solo por su diseño, no es solo por la pelea, ni siquiera es únicamente por el lugar, es por lo que representa dentro del mundo de Dark Souls. Porque cuando entiendes todo el contexto, Gwyndolin deja de parecer un simple boss, y empieza a sentirse como una tragedia viviente. Piénsalo un segundo. Anne Elandau ya estaba muriendo, los dioses prácticamente habían desaparecido, el mundo estaba decayendo, y aún así, Gwyndolin seguía ahí, solo, manteniendo una ilusión gigantesca para fingir que todo seguía bien. Y honestamente, eso es extremadamente triste, porque significa que el personaje estaba viviendo dentro de una mentira constante, protegiendo algo que ya no existía realmente, y creo que eso conecta muchísimo con el jugador de manera psicológica, porque Dark Souls no presenta a Gwyndolin como un monstruo malvado, lo presenta como alguien atrapado, aislado, olvidado, consumido por un mundo que ya terminó, y eso genera una sensación rarísima. Porque empiezas la pelea pensando que enfrentarás a un enemigo, pero terminas sintiendo que estás viendo los restos emocionales de alguien completamente destruido. Incluso el escenario ayuda muchísimo a transmitir eso. El pasillo infinito no parece solo una mecánica, parece representar el estado mental del personaje. Un lugar sin final, sin avance real, sin salida, como si Gwyndolin estuviera condenado a existir eternamente dentro de ese espacio vacío. Y mientras más piensas en eso, más incómodo se vuelve todo, porque el verdadero miedo de Dark Souls casi nunca viene solamente de los monstruos, viene de la decadencia, de ver personajes atrapados en ciclos eternos de sufrimiento, soledad y obsesión.
y Gwyndolin representa perfectamente esa idea. De hecho, creo que eso es lo que hace tan especial a From Software comparado con otros juegos. Muchos juegos de terror intentan asustarte rápido. Dark Souls hace algo diferente. Te deja pensando. Te deja incómodo incluso después de apagar el juego. Y Gwyndolin es uno de los mejores ejemplos de eso. Porque incluso años después, muchísimos jugadores siguen recordando esa pelea como algo extraño. Algo perturbador. Algo difícil de explicar. Y honestamente, creo que esa es la señal de un gran diseño psicológico. Cuando un jefe no necesita gritarte ni perseguirte para quedarse en tu cabeza durante años. Porque al final, el verdadero terror de Gwyndolin no es físico, es emocional. La soledad, el silencio, la tristeza, la sensación de estar viendo un mundo que ya murió hace muchísimo tiempo. Todo eso se combina para crear una de las experiencias más incómodas y memorables de toda la saga Souls. Y justamente por eso este jefe sigue siendo tan especial incluso hoy. Darkseid Gwyndolin demuestra algo muy importante sobre Dark Souls. La saga no solo sabe crear dificultad, también sabe crear miedo psicológico. Y muchas veces, ese miedo funciona mejor que cualquier jumpscare o monstruo gigante, porque entra lentamente, a través del silencio, la soledad, la atmósfera, y la sensación constante de que algo está mal. Por eso Gwyndolin sigue siendo uno de los jefes más perturbadores de toda la franquicia, no porque sea el más fuerte, sino porque se siente como una pesadilla triste escondida dentro del mundo de Dark Souls. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál es el jefe que más miedo te dio en Dark Souls? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias, secretos y análisis del mundo gamer, suscríbete a Código Gamer.